con esta primera ronda, con esta primera materia, con esta primera ronda de estudio. ¿Ok? Si así Dios lo permite. Nos quedamos la última ocasión comentando un poco acerca de David. Recordarán ustedes. David va a morir y por ahí le sigue en el trono el que es también muy conocido, el famoso rey Salomón. ¿Lo recuerdan? Sí. Su hijo. Uh-huh. Así es, su hijo. Le tocó a Salomón reinar. Le toca a Salomón, hermanos, gobernar. Y vamos a estacionarnos aquí unos minutitos nada más en el tema de Salomón, porque viene algo que vamos a ver a continuación, que ustedes lo tienen que conocer, que es el momento cuando la nación de Israel se va a dividir. Hasta este momento, recuerden por favor, nos encontramos aproximadamente en el año 970 antes de Cristo, cuando Salomón va a ser coronado. Todos esos años, desde que salieron de Egipto hasta el 970 aproximadamente antes de Cristo, aproximadamente, Israel en la tierra prometida, ¿lo recuerdan que entró a la tierra prometida? Era una unidad política y religiosa, ¿ok? Sin problema todo este tiempo. Aquí ya pasó Josué, jueces, ya pasó los primeros años de Samuel, ha pasado también bastante tiempo, porque recuerden que se fecha aproximadamente el éxodo en el año, comentamos, de 1406 aproximadamente. Entonces, toda esta temporalidad, una sola tierra, un solo pueblo, una sola, hermanos, religiosidad, ¿sí? El culto a Dios. Todos estos años. Y ahorita estamos aquí en el 970 porque Salomón es coronado rey. ¿En ese año fue coronado? Sí. Fue coronado rey. Va a gobernar 40 años. ¿Sí? Va a gobernar 40 años en total Salomón. 40 años le pongo aquí. Va a gobernar. Y en este tiempo también es bueno comentar que el pueblo de Israel en este tiempo, en estos 40 años de Salomón, alcanza su máximo esplendor como un reino, porque es un reino. Alcanza su punto más alto como reino en ese espacio geográfico, porque había muchos reinos también, había vecinos, había reinos vecinos, pero en este tiempo Israel alcanza su punto de desarrollo máximo, económicamente, políticamente, y diría yo que también religiosamente alcanza su punto más alto. Los años de Salomón nunca se repitieron y son insuperables para el resto de los reyes que van a venir. ¿Sí? Aquí Israel, insisto, como unidad, ya les dije, religiosa, política, económica, etcétera, alcanza las promesas que un día Dios le hizo a Abraham, de que serían un pueblo próspero, de que serían un pueblo renombrado, de que serían un pueblo que tendría y gozaría de paz. Lean los primeros libros, los primeros capítulos, por lo menos del primer libro de Reyes 3, hasta por lo menos el capítulo número 10. Vamos a leer aquí. Van a ver la prosperidad tan grande que alcanzó Israel, pero grandísimo. Yo creo que con seguridad podríamos decir que llegó a ser la potencia de la región.
llegó a ser la potencia mundial ahí, digamos, en esa región de la época. Y empieza muy bien Salomón, ¿lo recuerdan? Pidiendo sabiduría, dependiendo de Dios. ¿Sí? Sí. Dios le responde, Dios se le revela, Dios lo bendice, Dios lo levanta, llega a ser el hombre más sabio de la tierra. ¿Lo recuerdan? Sí. Y lo que yo quisiera ver aquí, hermanos, es paralelamente a esa grandeza que comenzó a experimentar Salomón, hay por ahí algunos detalles que se dejan ver, que se asoman con referencia a el corazón de Salomón. ¿Sí? En lo que se acomodan por ahí un poquito los hermanos, iba a poner un número aquí. E iba a poner aquí el 7. Estamos hablando, hermanos, acerca de la grandeza que alcanzó Salomón, porque fue coronado en este año, 970, y gobierna 40 años hasta aproximadamente el 930, ¿no sería? Aquí Israel alcanzó su máximo esplendor. Y siempre lo más glorioso de todo reino, lo más glorioso de todo gobierno, finalmente es su gobernante. Y los que lo ayudan a gobernar, pero principalmente esa cabeza, ese gobernante. ¿Qué representa el 6, hermanos, en la palabra de Dios? ¿Alguien sabe? Número del hombre. ¿Recuerdan el famoso 666? En el sexto día fue creado, ¿qué? El hombre. En el séptimo día dice que Dios, ¿qué? Dios descansó. Entonces el 7 es un número que representa la plenitud de la deidad. El 6 representa la plenitud del hombre, la fuerza del hombre. Ahora vamos a algunos 10, 15 minutos aquí con Salomón, porque hay unas cosas que se empiezan a asomar ahí en la vida de Salomón. Y por ejemplo, vamos a buscar el primer libro de Reyes, capítulo 3. Y tengan ahí a la mano su cronología también, hermanos. En la página, iniciando en la página 7, ahí vamos a iniciar en la cronología, página 7, hasta el punto más alto de su cronología. Inicia con Salomón pidiendo sabiduría, ¿ya vieron? Paralelamente, ahí abajo hay un pasaje de Reyes, que es el capítulo 3 del libro de los Reyes, ¿ya vieron? Y dice lo mismo, Salomón pide sabiduría. Entonces en esos dos pasajes comienza la historia de Salomón pidiendo sabiduría a Dios. Después viene un salmo, que es el Salmo de Coré, el 45, por ahí lo pueden ustedes también revisar. Recuerden que cómo están entrelazadas las escrituras. Después viene el primer libro de Reyes, capítulo 4 al 9, donde se habla acerca de la gran sabiduría, como les estaba diciendo, y de la grandeza de Salomón. Y Salomón va a hacer dos cosas. Va a construir el templo que Dios le había pedido a David, pero Salomón también hace bastantes otras construcciones. De tal forma que pueden leer, por ejemplo, el Salmo 135 y 136, cuando él está construyendo el templo y está construyendo también su casa. En el segundo libro de Crónicas, como lo dice la cronología, también se narra acerca de las construcciones de Salomón. Son las construcciones de Salomón. Y
Segundo de Crónicas 8, y ahí se atraviesa el Salmo 127, que es un salmo también de clamor de Salomón. Ahora, allí en la cronología, hermanos, van a encontrar otros libros que por ahí nos faltan de comentar, que es el libro de Proverbios y es el libro de ¿qué? Cantar de los Cantares. Noten acá en la cronología típica dónde vienen esos libros. Para empezar, miren cómo Job viene acá a la mitad y luego Salmos y luego, ¿ya se dieron cuenta? Mucha atención, porque tanto Proverbios como Cantar de los Cantares se escriben en el momento cuando Salomón andaba bien con Dios. Cuando Salomón andaba lleno de la sabiduría de Dios, escribe esos dos libros. Entonces, noten dónde van ahí estos libros entre cruzados. Para la próxima vez que ustedes hagan una lectura, recuerden cuándo se escribe Proverbios y Cantares. Y cuando lees Cantares, Proverbios, perdón, sí o no es una sabiduría tremenda la que ahí se deja ver. Sí. Pero una sabiduría que tiene que ser Dios únicamente. Entonces vamos a ir buscando, hermanos, por favor. Por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a estacionarnos un poquito en Salomón y en la división del reino para la próxima clase, y en los profetas, para la próxima clase, con la ayuda del Señor, ir finalizando. Déjenme buscar. Es donde habla primer libro de Reyes. Sí, capítulo 4, vamos a buscar. El versículo. Quiero darles este versículo. El versículo 29. Versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande. Primer libro de Reyes 4:29. Y luego miren el 32. Y compuso, ¿cuántos? 3,000 ¿qué? Proverbios. Nosotros nada más tenemos aproximadamente de Salomón como 28, 27, 28. Pero en realidad fueron aproximadamente 3,000 proverbios. Por algo Dios no permitió que nos llegaran esos 3,000 proverbios. Tenemos muy poquitos, pero bueno, el Señor es sabio. Y miren la siguiente parte, ahí en el verso 32. Y sus cantares fueron, ¿cuántos? 1005. 1005. ¿Cuántos capítulos tiene Cantar de los Cantares? 8. De tal forma que están perdidos más de 950 cantares de Salomón. Nosotros nomás tenemos 8. Pero así lo permitió Dios soberanamente. Pero lo que yo quiero que vean, miren cómo cuando el Señor Salomón andaba en los caminos del Señor, miren la revelación tan grande que Dios le daba. Díganme si esto no es revelación, hermanos. Un hombre lleno de la presencia de Dios, ungido por el Espíritu Santo, hermanos, de una manera tremenda. Tremenda. Se piensa que después de aproximadamente en esa temporalidad, se escriben algunos otros salmos que son de autores desconocidos, pero lo que yo quisiera ver a continuación es que juntamente con Salomón ir recibiendo tanta revelación, tanta sabiduría, les decía que se deja ver en Salomón el número 6, hermanos, el hombre. Por ejemplo, y aquí es donde yo veo que comienza en buena medida la caída de Salomón. Si regresan al libro de Reyes 3:1, primer libro de Reyes 3:1. Este fue de los primeros errores de Salomón. Un matrimonio
en yugo desigual. Miren con quién se casa. 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó, ¿qué? La hija de Faraón. Primer error, matrimonio en yugo. Ahí, hermanos, empieza el declive, creo yo. Esto a la larga le va a afectar a Salomón. Hermanos, un poco de levadura, ¿qué? Y a la manera que a veces permitimos cosas en nuestra vida, no pasa nada. No, es poco. Oh, hermanos, que Dios nos ayude porque ya no sabemos cuando estamos leudados. Y la trajo a la ciudad de David. Hay unos que dicen, no, pues ya la traje a la iglesia. Van a escuchar mucho eso de pronto, hermano. Ya la traje a la ciudad de David, la estoy trayendo a las reuniones. Pero es hija de Faraón. ¿No? La trajo a la ciudad de David, o sea, la quiso convertir. No, ya está viniendo a los cultos de jóvenes, la trajo a la ciudad de David. Y ahora otro aquí, 6, otro errorcito que yo empiezo a ver aquí, detallitos, hermanos, es que los detalles nos dan grandes indicios. Fíjense lo siguiente, entre tanto que acababa de edificar su casa. ¿Pero qué es lo primero que Dios le había mandado edificar? ¿Su casa o la casa del Señor? Y entonces aquí están, hermanos, volteadas las cosas. Entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová. ¿Se dan cuenta? Primero lo de él. Mi juventud. No, mi vejez. El otro extremo. No, mi matrimonio. ¿Estás edificando tu casa? No, mis bienes. Míos de mí, míos de mí, míos de mí. ¿Estás edificando tu casa? Hermano, el Señor es primero sobre todas las cosas. Amén, amén. ¿Para qué queremos las posesiones, hermano? ¿Para edificarlas para nosotros o para ponerlos en servicio al Señor? Que todo lo que tengamos, hermano, sea para glorificar a Dios primeramente. Amén. Lo que tengas, hermano, sea que Dios te haya prestado una casa. ¿Cómo puedo servir a Dios con esta casa? El carro que Dios te ha permitido. ¿Cómo puedo, Señor, servirte con este bien que me has dado? No, mis hijos. No, ahorita no puedo servir a Dios porque los niños están muy chiquitos. Ahorita no. Y luego ya cuando crecen, no, es que ahora están un poco más grandes y ahora tampoco. No, pero ya se les pasará la edad de la secundaria y de la preparatoria. Y ya van a la juventud. Ya cuando están en juventud ya no te quieren seguir. Y ya te aventaste como 30 años sin servir al Señor por estar abocado a tus hijos. Y yo no estoy diciendo que los descuidemos, pero primero es el Señor. No, ya cuando termine, ya cuando me gradúe. Como yo le decía hace mucho tiempo a uno de los jóvenes hermanos, está bien si te vas a meter 4 a 5 años a una licenciatura, pero que con esa licenciatura vayas a servir a Dios. Que quiero hacer esto, ok, pero asegúrate que eso vaya a ser para la gloria de Dios. Porque si no, hermanos, terminamos edificando nuestra propia casa. Y después a la larga ya no entendemos por qué. ¿Cuántos jóvenes yo no conocí, hermanos, avivados, misioneros? Y ya que andaban de noviecitos cuando yo era pastor de jóvenes, hace mucho tiempo, como unos casi 10 años. No, que ya me llegó la ayuda idónea. ¿Será la ayuda errónea?
Hermano, ya nomás se casaron, no están haciendo nada. Están viviendo para ellos nada más, para hacer. Y hermano, hablas con ellos y es como si nunca jamás en la vida hubieran servido a Dios. Y me los encuentro y oye, ya no te animas a ir allá, aquel país a donde fuiste. Viajaste como 40 horas en un avión. No, ahorita no, ¿cómo crees? Que están edificando su casa. Pero más adelante, hermano, aquí comienza el declive, hermanos. Que la primera en ser edificada sea la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿No dice la palabra eso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todo lo demás será añadido. Pero hoy el pueblo de Dios está al revés. Está al revés. Y está dejando al Señor en segundo lugar. Es bien tremendo, hermanos. No podemos ir. Y no, ahorita no. Y no. Total que ya cuando quieren ir, el Señor dice, ya no. Porque no es en tus tiempos, es en mis tiempos. No, que cómo se los va a llevar hasta allá. Qué imprudente, hermano. Qué imprudencia. ¿Cómo va a viajar así con los niños tan chiquitos? ¿Cómo se los va a llevar allá? Qué imprudente. Pues no, que son de Dios los niños. ¿O poco no, Dios no va a querer que los traigan en sus negocios, si no supuestamente son de Él? Ah, pero sí se los llevan a Disney World. Igual es lo mismo. Están edificando su casa. Pero, hermanos, eso es peligroso porque cuando menos una caída, hermano, aquí comienza a desplomarse Salomón. Y el Señor lo deja ver, pero miren otras cositas más para ir avanzando. Porque de la misma manera que Salomón tiene unos ascensos, hermanos. ¿Han visto de repente en esa que conectan el corazón y que de repente va así, y luego así va Salomón, hermano, va hacia arriba, o esta que va subiendo y luego tiene un bajón y luego tiene otro bajón y luego así va Salomón. Miren lo otro, por favor. Primero del libro de Reyes 6:37 y 6:38. Primer libro de Reyes 6:38. Sí, primer libro de Reyes 6:38. El Señor le había encomendado acabar su casa, la casa de Dios, y la acabó. Miren, 6:38, por favor. Y en el año 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa del templo, la casa de Dios, con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, ¿en qué? 7 años. 7 años. Ahí está, Señor, ahí está la casa. 7 añitos. ¿Y en el número qué? 7. Porque Dios lo ayudó. Pero ahora lean, hermanos, el 7:1. Y compárenme y digan dónde ya Salomón tenía su prioridad. Ayúdenme a leerlo, hermanos, el 7:1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años Es- y la terminó toda. ¿A cuál le echó más ganas? A la de Dios. En 13 años. Pregunta, ¿Dios lo había enviado a edificar su propia casa? ¿A ocuparse tanto en su propia casa? Después edificó Salomón su propia casa, mira nada más y nada menos, ¿en cuánto? 13 años. Y como era bien sabio, hermano, ahora andaba de seguro utilizando la sabiduría que Dios le daba para lo terrenal. No, la quiero con los detallitos así, y el entresacado así, y 13 largos años. Verso 2. Y no solo una.
Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud. Y ahora, hermanos, otra casa. Otra casa. Otra casa. Y el verso 8. Verso 8, 7, 8. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era la obra de semejante a esta. Edificó también Salomón, ¿para quién? La hija de Faraón. Se le puso brava la señora. Sí, pero era inconversa. No, se le puso que, pero que yo también soy la reina. También para la hija de Faraón, que había tomado por mujer. Se fijan, una cosa es cuando Dios trajo a Adán, Dios trajo a Rebeca, pero aquí ¿quién tomó? Salomón tomó. Que Salomón había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Entonces, por lo menos 3 casas. Y claro, hermanos, aquí ya el corazón de Salomón, de la misma manera en que iba Dios prosperándolo y prosperándolo y prosperándolo con estos detalles, para abajo. Lo mismo que Sansón. Es otro Sansón moderno, como lo dice el hermano Luis. Exacto. Oh, hermano, qué peligroso es edificar para nosotros, en primer lugar. Y para mí. Y yo primero. Y primero. No, que ya todo esté bien y que ya no falte nada y ahora sí sirvo a Dios. Hermanos, servimos a Dios, tengamos o no tengamos. Y Dios nos bendice y nos prospera en el camino. Miren el 9.3, por favor. El 9.3. Primera de Reyes 9.3. Porque aquí ya yo nada más quiero ver que Dios se da cuenta de todo. Y miren lo que termina bendiciendo el Señor. Primero el libro de Reyes 9.3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, o sea, la casa que Dios le había mandado originalmente, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella, fíjense que no dice en ellas, en ella estarán mis ojos y mi corazón, ¿qué? Todos los días. Salomón, si tú andas edificando, si tú quisiste con mi riqueza hacer lo que a ti te viene en ganas, déjame decirte, Salomón, que yo bendigo mi obra. Tú que allá te quisiste casar así, tú que estás edificando y viviendo para ti, y solo para ti, y solo para ti en primer lugar, antes que a mí, yo nada más te digo algo, Salomón, yo solamente bendigo mi obra. Hermanos, que el Señor nos encuentre haciendo su obra. Por eso dice la palabra: bienaventurado el siervo que cuando su Señor viniere, ¿qué, hermanos? Le encuentre haciendo, ¿qué? Su voluntad. Hermanos, ¿cuántas obras hoy en día estamos haciendo? Y el Señor está diciendo: ¿y mi obra? ¿Y mi reino? Es primero para ti. Y algo, hermano, con lo que ya remata aquí la palabra es el capítulo 10. Y aquí el capítulo 10 es bien tremendo, porque yo conté en el solo capítulo 6, verso 10. ¿Saben cuántos 6? Encontré 6 veces el número 6 en el capítulo 10. O sea, ya diciendo el Señor, aquí está gobernando el hombre. Por ejemplo, primer libro de Reyes 10:14. Miren el primer 6. Primer libro de Reyes 10:14. Y eso está bien tremendo, hermanos. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año. Primer libro de Reyes 10:14. Ayúdenme a leer la última parte. ¿Era cuánto? 666 talentos de oro. ¿Se dan cuenta? 660 y qué. 6. ¿No ese es el número de la bestia? ¿No está ese el número en el Apocalipsis?
Y el número de la bestia, hermano, este número es el hombre a plenitud. El hombre a plenitud. Aquí, hermano, ya Salomón estaba en lo más alto, pero aquí ya, hermano, se desvía Salomón. Qué peligroso. Qué peligroso, hermano, somos nosotros mismos. Por eso que Dios nos guarde. Mira el verso 16, otros 6. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. El 16 dice 600 siclos de oro gastados en cada escudo. Verso 19, hay otros 6 ahí. 6 gradas tenía el trono. ¿Cuántas gradas? 6. Oh, y eso está bien tremendo, fíjense, hermano. Ya no más, fíjense, hasta ya cómo andaba ya en las alturas, ya desviándose. Miren, el verso 18. Hizo también el rey un gran trono de ¿qué? De marfil. Sí, esa palabra gran. Trono de marfil. Y luego cómo lo cubrió, el cual cubrió de oro ¿qué? Hermano, ¿esto era necesario? En 13 años para hacer una casa así. Fíjense ya aquí Salomón, hermanos, creía que era él en lugar de Dios. Ya está entronado en un gran trono de marfil. Hermanos, ¿cuántos hoy en día no tienen un gran trono de marfil? Hermanos, están bien encumbrados. Gobiernan su propia vida, no las gobierna Cristo sus vidas. Sí, claro, traen a las ciudades de David, sí, dicen, sí, Dios, sí, Jesucristo, hermano, pero es su vida y ellos son sus propios reyes. Ellos son sus propios gobernantes. Ellos cuando quieren obedecen a Dios, cuando no quieren obedecen a Dios. Toman lo que quieren de Dios y toman lo que no quieren. Y hermanos, viven sus propias vidas y no la vida y el señorío de Cristo. Hay muchos grandes tronos de marfil, hermano, de oro purísimo. En la iglesia, ¿cuántos reyes no hay? Lugares donde gobierna el hombre. No, yo aquí soy el pastor. No, aquí yo aquí mando. Esta es mi obra, esta es mi iglesia. Hermanos, los pastores no tenemos iglesia, la iglesia es de Cristo. Por eso cuando nos dicen, ¿y dónde está su iglesia? Que nos preguntan a veces. No, pues yo iglesia no tengo. Que yo sirvo en una localidad, pero la iglesia no es mi ministerio. Tronos de marfil. Mi red. No, yo fundé esto, me pertenecen a mí, son míos. Tronos de marfil. Hermano, ¿quién está sentado en el trono de nuestros corazones? ¿Quién gobierna la iglesia? ¿Quién gobierna nuestras voluntades? Y el verso 19, 6 gradas tenía el trono. Y la parte alta era redonda por el respaldo, y uno a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Y sigue hablando, hermano, en el verso 22 hay otros 6. Si ustedes cuentan aquí, miren lo que le empezaban a traer, porque el rey tenía en el mar una flota de naves. Si ustedes cuentan esas cosas, da un total de 6, hermanos. Naves de Tarsis. Y miren, traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales, son 6. Fíjense ya nada más el espectáculo que había montado. ¿Para qué quería traer monos? Como si un día llegas aquí y aquí está lleno de monos. Excentricidad. Excéntrico.
Hoy en día ya no hay monos, pero está el Evangelio de la Prosperidad. Yo me pregunto siempre, ¿para qué ocupaba los monos? ¿Los tendría de sirvientes o qué? No, bien. En vez de perritos. Se volvió pet friendly. ¿Te fijas ya la desviación? Pavos reales. ¿Para qué? Más para estarse gastando los bienes que Dios le había dado. Si ustedes leen, amados hermanos, el verso 25, hay otros 6. Otra vez, y todos le llevaban cada año sus presentes. Alhajas de oro y plata 1, vestidos 2, armas 3, especies aromáticas 4, caballos 5 y mulos 6. Y podríamos hacer un estudio de todo esto, hermano. ¿Cómo está vestida la iglesia hoy? Mucha alhaja de oro, de plata. ¿Qué vestidos trae la iglesia? Armas. Hermanos, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? ¿Para qué quieres armas si tienes a Dios? Como un día dijo un hermano, yo no concibo que los boxeadores traigan guaruras. Se dedican a pelear. ¿No sabrá pelear la gente esa? ¿Para qué quería armas, hermano, si tenía el poderoso? Aquí ya, hermano, había sacado a Dios del gobierno. Hermano, nunca saques a Dios. Nunca saques a Dios de tu vida. Nunca saques a Dios del ministerio, del matrimonio. Porque en ese momento tendrás mucha apariencia. Tendrás mucho reflejo de poder. Pero el Señor, miren lo que va haciendo. Pues ahí quédate con tus armas, a ver cuánto te pueden proteger tus armas. El Señor nos guarda, hermanos. Ahora que fuimos a Perú, un lugar peligrosísimo en temas de salud, que si llevamos un seguro, que si llevamos o no, que si lo completamos, que si no lo completamos, no hombre, vámonos, así no lo completamos. Hermano, nada más te digo, allá donde estuvimos, te sirve poco un seguro, así tengas el más caro del mundo. Te sirve poco porque a veces no encontraban un médico. Y con dengue. Hermano, ni un solo día se enfermaron mis hijos. Ni un solo día nos enfermamos mi esposa, yo y mi esposa embarazada. ¿Crees que me va a servir un seguro ahí? Y repleto de zancudos, repleto de dengue, repleto de cólera. ¿Crees que te va a guardar de una picadura? Hermano, nuestras armas no son carnales, nuestra arma es el Señor. Amén, 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 amén. Bendito sea su nombre. Confía en Él, hermano, para todo. Él es nuestra provisión. Y ya al último, hermano, otros 6. Ahí termina en el verso 29. Otros 6. Y venía y salía de Egipto, fíjense. El carro por 600 piezas de plata. Otros 6. Los cuentan todos los que les dije. Y hermanos, son 6 veces el 6. Bien tremendo. Todo eso, hermano, para ir terminando en el capítulo 11, verso 1. Todo eso le sumamos, todo, súmelo. Para primer libro de Reyes 11:1. Y miren lo que pasa. Pero el rey Salomón, 11:1, amó, además de la hija de Faraón, ¿a cuántas? A muchas mujeres. Muchas mujeres. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. Dejó de amar al Señor. Al principio lo amaba, acá ya está amando lo terrenal.
y tuvo 700 mujeres, reinas. Hermanos, el corazón nunca se sacia. Y 300 concubinas y sus mujeres, ¿qué? Qué tremendo. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable. Verso 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, ¿qué? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, verso 7, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable, ¿se fijan? Verso 9, y se enojó Jehová contra Salomón. El Señor se enoja, hermanos, también, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Verso 11, aquí está el punto. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, hermano, eso acontece aproximadamente en el año 930. Y ahora lo que va a pasar de aquí en adelante, hermano, y con esto vamos a dar un salto gigantesco que yo les voy a pedir de tarea hagan y revisen, por favor. Dice que le rompería el reino, ¿verdad? A partir de ese momento, hermanos, miren lo que acontece. Israel era uno. Israel, vamos a dibujar más o menos la tierra de Israel. A partir de este momento, el Señor va a dividir el reino, que era uno, en 2 partes. Y a partir de este momento, son 2 reinos, y el reino del sur, el reino sur, y arriba el reino norte. Esto, hermanos, aquí está la clave para entender gran parte de la cronología bíblica. A partir de aquí, de este momento, 2 reinos. Parte norte, fíjense, 10 tribus. ¿Cuántas tribus eran? 10. Y en total, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus, exacto. Entonces, de aquí en adelante van a ser 10 tribus a la parte norte y 2 tribus a la parte sur. Ya nunca volvieron, hermanos, a ser uno. A partir de este punto, cuando comienza, lean de tarea, llévense el 12 y el 13. Ahí ya va a venir la división. Pero 12 y 13, por favor, léanlo de tarea, se los pido, léanlo para que... Sí, léanlo, de favor les pido que lo lean, porque ahí se detalla la división. Sí, primero el libro de Reyes 12 y 13, porque ahora ahí se detalla la división, hermanos, pero lo único que quiero que comprendan es que a partir de aquí en adelante, la historia va a correr, digamos, en 2 partes. Este reino va a tener sus reyes, hermanos, sus propios reyes y sus propias capitales, y este reino también va a tener su reino y sus propias capitales. Ahora les entregué ahí una hoja. Les entregué una hoja por ahí, hermanos. Por favor, estudien también esta hoja, por favor, hermanos, se los pido. De aquí al día sábado, porque el día sábado vamos a terminar. El día sábado vamos a terminar. Y miren lo que hay en esta hoja, hermanos. ¿Se fijan? Reino Unido. Después dice división.
Y luego va, miren hasta los circulitos. Dice reino norte, ¿ya vieron? Sí. ¿Cuántas tribus? 10. 10. Abajo dice, Reino del Sur. ¿cuántas tribus? 2. Otro detalle muy bien que lo acaban de comentar. ¿Cómo se va a llamar el reino del norte? Se va a llamar Israel. Se va a llamar Israel. El reino del sur, ¿cómo se va a llamar? Judá. Entonces, mucho cuidado, porque a veces cuando tú lees un profeta dice, profeta fundano de tal que habló al reino de Israel, puedes pensar que se está refiriendo a todo, pero no, nada más se está refiriendo a la parte norte. ¿Ok? Entonces, por favor, miren otros detalles que tiene este cuadro. En este recuadrito vienen todos los nombres de los reyes del norte. En el recuadro de abajo vienen todos los reyes de la parte de ¿qué? De la parte sur. De la parte sur. Miren, aquí en esta parte, hermanos, vienen otros detalles. Dice 209 años. ¿Se fijan? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que este reino norte se mantuvo en pie 209 años. Hasta que el Señor permitió que viniera un imperio llamado Asiria y se los llevara de su tierra. Apunten ahí, segundo libro de Reyes 17. Y también ayúdenme, por favor, y llévenselo de tarea. Sí, en esta parte, donde dice 722, 209 años, ¿por qué dice eso? Porque en el 722, segundo libro de Reyes 17, llévenselo, pónganle ahí tarea también, porque este reino del sur se lo va a llevar a Siria, a su tierra, porque se corrompen. No hubo ningún rey bueno, dice que todos los reyes fueron impíos, fueron malos. En el reino sur, este dura un poco más. Este va a durar, hermanos, hasta el 586. Fíjense, aquí viene esta parte. Al reino del sur, hermanos, se lo llevan cautivo 3 veces. ¿Se fijan que dice ahí? Primera deportación, segunda deportación y tercera deportación. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que un rey llamado Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Se llevó en 3 diferentes ocasiones la totalidad del reino sur. Se lo lleva, ¿recuerdan Daniel en Babilonia? Se los lleva a Babilonia, hermano. Y ahí se acaba la historia del reino sur. Es lo único que quiero que comprendan. Esta hoja les va a servir cómo comienza a correr la cronología de aquí en adelante. La cronología histórica. Y ahora, mis hermanos, en su cronología, a partir de primer libro de Reyes 12 y 13, allí en esa cronología, ahora ubiquen la cronología de la página 7. El reino se divide. Exacto, ¿ya están ahí? Sí. De ahí en adelante, mis amados hermanos, fíjense porque viene cómo va a estar entrelazada los profetas y otros libros. Denle también una repasada. Porque el día sábado, hermanos, si no es que otra cosa sucede, vamos a terminar con otra cronología que les voy a dar, que ya la envié al grupo, la pueden ir revisando, pero si no, si quieren el sábado la retomamos, la estudiamos bien. Vamos a ubicar, va a ser una clase de ubicación nada más, de cuándo y dónde profetiza cada uno de los profetas. Porque ahí es donde se complica la cosa. Por ejemplo, ¿a quién le predicó Sofonías? ¿Al norte o al sur? ¿O a quién le predica, por ejemplo, Amós? ¿Al norte o al sur?
Pues con esa cronología que les voy a dar, y que ya la envié al grupo las imágenes, vamos a ver cuándo y dónde profetiza cada profeta. ¿Sí? Y ahora ya van a ubicar bien el contexto de cada profeta. Y vamos a terminar el día sábado, si así Dios lo permite. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta, por favor? En lo que se viene mi esposa ahorita. ¿Alguien tiene alguna duda? Algo que no le haya